La Semana Santa es una época en que Guatemala cambia y se engalana con el color de las bugambilias y el morado de las jacarandas. El olfato se satisface del aroma del corozo y de tantas flores, así como el humo del incienso. Pero esto es en parte de toda una tradición heredada desde hace muchos siglos, porque la Semana Santa es la época del año donde se guarda el mayor momento de reflexión religiosa y de participación pública. La Semana Santa a lo largo del tiempo también ha cambiado. Antes, durante el Jueves y Viernes Santo era prohibido abrir el comercio, así como circular en vehículo. Claro, nos estamos refiriendo a los carruajes tirados por animales, posteriormente a los tranvías. La Semana Santa en la época de los abuelos, sí, esa Semana Santa antañosa, era época de meditación y las personas se vestían con colores oscuros, especialmente el día de Viernes Santo en Guatemala, guardando luto por la muerte de nuestro Señor. Los balcones de las casas y edificios públicos se adornaban con colgaduras de acuerdo a los colores litúrgicos, que son el morado y el negro. Incluso se decía que no había que bañarse para estos días porque uno se podía convertir en pescado o en sirena. También, si hablamos de la Semana Santa antañosa, tendríamos que hablar de lo que sucedía en las cocinas, ya que desde hace varios días, las amas de casa se dedicaban a curtir verduras, a curtir las frutas y, por supuesto, a preparar pescados en diferentes formas, teniendo el privilegio el día Jueves Santo y Viernes Santo porque el plato del día era el bacalao a la española, especialmente el plato conocido como bacalao a la vizcaína. Los postres de la época eran, por ejemplo, las torrejas y el garbanzo en miel, época de mucho calor. Había entonces que sofocarlo bebiendo súchiles, por ejemplo, agua de chilacayote o de piña. Las personas piadosas participaban de los oficios religiosos que se efectuaban en diferentes templos. Asimismo, en diferentes momentos participaban en los actos paralitúrgicos, es decir, las procesiones en las cuales se guardaba mucho orden, mucho silencio y las andas, cabe resaltar, eran muy pequeñas. Hasta finales del siglo pasado no había mayor adorno en las mismas, a no ser en Santo Domingo, que la anda que portaba se adornaba con flores entrando el siglo XX. Por ejemplo, posteriori, Candelaria y en la Merced empezaría a adornarse en un principio con el camino al Gólgota, espinas, flores y posteriormente los mensajes tomados de las Sagradas Escrituras, es decir, mensajes bíblicos. Pero parte de todo este cortejo también da lugar a la música, un momento y un elemento fundamental. Los cortejos procesionales los abría el tambor y el pito, y atrás de las andas del Nazareno del Señor sepultado o de la dolorosa los cuerpos de banda interpretando esa música fúnebre que causa tanta emoción a quienes escuchaban. Se organizaban las procesiones en el área central de la ciudad de la Tacita de Plata, asimismo en los barrios aledaños, esos barrios antañosos, tradiciones que se habían heredado de la época colonial, las que antiguamente habían desfilado por las calles de la ciudad de Santiago de Guatemala, procesiones de considerable antigüedad, como la del Santo Entierro de Santo Domingo, que data del siglo XVI. También procesiones muy antiguas como la de Jesús de la Merced, la del Señor de Candelaria o la de la Santa Veracruz que salía el Jueves Santo de San Francisco, la cual desapareció hace algún tiempo atrás. El día sábado de gloria, la procesión de la Soledad, cuando seguía también el riguroso luto, aunque el sábado a las 10 de la mañana se había roto ese luto penitencial y ya había un ambiente distinto, se cantaba el Gloria, y aquí venía una tradición popular de Guatemala. A las 10 de la mañana se quemaba Judas, como también a nuestros días había llegado aquel efecto del chicote o el cincho en la mano, para darle a los niños y pegarles suavemente de una forma significativa, porque si no se les pegaba, no crecían. El domingo de resurrección era el día más esperado, el día más anunciado. Desde la madrugada de aquella Guatemala antañosa, por repique de campanas, habían cuetíos. Se guardaba de inmediato el morado y el negro y Guatemala se ponía sus mejores prendas. En los balcones habían colores alegres, básicamente de la pureza y el significado glorioso, en su mayoría el blanco. Era el día de estrenar. Los días mayores de la Semana Santa la gente había
pues guardado su ropa y sobre todo el recato para vestirse con colores oscuros, pero para el domingo de resurrección tenían que tener el estreno. Era una tradición en Guatemala estrenar colores festivos. Era un día de mucha alegría. Era el día de la reunión familiar porque el almuerzo de domingo de resurrección era el pepián de 3 carnes, chiles rellenos, porque durante 40 días se había guardado el ayuno y la abstinencia. Esa era la Semana Santa de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y para allá vamos, contando las generaciones donde empezó a formarse la identidad de esta Semana Santa guatemalteca. Y es que es importante para el estudio de la Semana Santa hacer algunas apreciaciones en torno a la historia de nuestro país. Es así como encontramos en nuestras raíces el fundamento indígena prehispánico y encontramos por el otro lado el aporte occidental, o sea, la cultura hispánica. La unión de estas dos raíces da como resultado un pueblo mestizo, una cultura mestiza, una nueva forma de apreciar y de querer ver el mundo desde este punto de vista. Las tradiciones de Guatemala son entonces tradiciones mestizas donde vemos la llegada de una serie de elementos propios de la cultura hispánica y una interpretación y reelaboración de estas por parte de la cultura local, y dando como resultado una cultura guatemalteca, una nueva forma de identidad. Así es, en Guatemala existen muchas tradiciones. Dentro de estas hay 3 ciclos importantes que son Cuaresma, la Semana Santa, Corpus Christi y Navidad, es decir, Cuaresma y Semana Santa 1, Corpus Christi 2 y Navidad 3. Pero entre los ciclos o dentro de ellos existe también algunas fiestas especiales. Dentro de estas actividades, las patronales, que se han dividido por ciclos debido a que dentro de estos existe una participación colectiva. Es decir, hay una serie de elementos de características culturales propias. Durante este tiempo cada uno es distinto. Cada celebración huele y tiene particulares elementos. Es la forma de nuestra religiosidad. Por ejemplo, vamos a hablar de la Cuaresma, y es que la Cuaresma arranca a partir del miércoles de ceniza hasta su preparación, que es el día final, el día principal de la cristiandad, domingo de resurrección. El ambiente cambia, la vida diaria cambia, y hay entonces una serie de valores culturales que son los que nos interesan, que apreciemos desde el punto de vista de la gastronomía, por ejemplo, en donde vamos a encontrar abundantes platillos muy deliciosos. Para Navidad se hace un nacimiento en esta época, y para la época de Semana Santa se hacen altares a través de la flor, sí, porque representa el dolor de María. Por ejemplo, un altar conmemorativo es la velación, como se hace en la antigua Guatemala, pero se le da el nombre de huerto porque allí están las frutas de la estación con color ocote, marañón, melones, también las verduras, como un reconocimiento al Señor por brindar el pan de cada día, y en algunas oportunidades se presentan canarios o peceras. El pino, las flores no pueden faltar, no digamos la bugambilia. Cuando es el día principal de una velación hay que preparar una alfombra, hay que diseñar, hay que combinar los colores, y sobre todo es más bonito cuando estos colores chocan. Hay una explosión, hay que reconocer que la Cuaresma y la Semana Santa da un deleite especial a los 5 sentidos. Acercándose a la Semana Santa, en la casa se preparan los cultivos, las frutas en almíbar, y los días principales hay que preparar el bacalao a la vizcaína. En las iglesias todos trabajan, las hermandades, cofradías, todos dedicados a preparar las andas para el día que señala la tradición y que se tiene que desfilar. En síntesis, la Semana Santa es en Guatemala, además de ser una época de recogimiento espiritual, es una época en que se manifiesta de una forma particular como no se hace en ninguna parte del mundo y en ningún otro ciclo del año. La Cuaresma y Semana Santa en Guatemala.